Iniciamos. Muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo al horario que ustedes nos estén escuchando. El día de hoy tenemos a un titán del mundo del trabajo, a una titán del mundo del trabajo, a una gran persona y además una gran amiga. Tenemos a la maestra María Eugenia Rico Álvarez, que además de ser licenciada en Relaciones Industriales, tiene la maestría en Desarrollo Humano. Tiene una amplísima carrera en áreas de recursos humanos, trabajando en todo tipo de empresas e industrias. Los últimos 13 años ha estado trabajando como responsable de recursos humanos en el Buró de Crédito. Todos, de alguna forma, tenemos cierta relación con el Buró de Crédito. ¿Y qué es lo que me llama la atención o por qué la estamos invitando? ¿Cuál es el tema tan importante? Estábamos desarrollando el diplomado en dirección de personal y Maru decía, tenemos que meter un módulo o tenemos que meter la materia de diversidad o inclusión porque es de vital importancia, es lo que está sucediendo en las organizaciones. Y yo decía, se me hace que esto es como el sabor del mes de Laus Danesa 33. No estoy tan seguro. Luego tuve la oportunidad de escuchar un podcast bien interesante donde estaba una licenciada que se llama Gina Badenoch, que es una muchacha, bueno, es una señora británica mexicana que estuvo estudiando en Inglaterra todo lo que se refiere a diversidad e inclusión. Hicieron un gran análisis de diversidad e inclusión y llegaron a la conclusión de que en México no se podía hacer gran cosa porque todavía estaba muy en pañales. Ella dijo, no me importa con que tenga yo un cliente, lo voy a trabajar. Se contactó con Unilever y tienen ya un programa que yo creo que es así como rarísimo. Por ejemplo, de esas cosas raras, lo primero que te recomiendan es, oye, cuando hagas tu reclutamiento y selección de personal, lo primero que debes de hacer, la primera entrevista, nunca la hagas presencial y nunca veas al individuo, porque tú tienes demasiados filtros. Procura que la entrevista sea a ciegas para que te des oportunidad de poder incluir a personas diferentes. Entonces, se me han hecho prácticas muy raras. En algunas no estoy tan de acuerdo. Me llamó muchísimo la atención que hicieron con bombos y platillos en la UNAM la inauguración de su primer baño inclusivo para cualquier tipo de género. Y yo decía, esto se me hace absurdo, mejor que pongan papel en los baños normales y creo que eso es más inclusivo. Pero creo que estoy totalmente fuera del tema, lo cual me da mucho temor y me gustaría mucho conocer contigo. Y te doy la palabra, Enrique, para que nos des un poquito tu punto de vista. No, muchas gracias, María Eugenia. Yo creo que pues estamos también en esta época en un mundo muy conectado y muchas veces en este mundo tan conectado tenemos en nuestra pantalla de forma muy inmediata problemáticas y situaciones que a lo mejor no se dan tanto en todos los países, sino en algunos países en los que estos temas realmente han sido alguna preocupación. Entonces, hemos visto cómo en todos los temas estos de inclusión, como se tratan ahora, son temas que ya estaban contemplados en las legislaciones de todos los países como igualdad de derechos. Y en algunos países han profundizado o le han dado una vuelta más a la tuerca de los derechos individuales y ha empezado todo esto que pues es obviamente la inclusión de la mujer, que es una cosa que, bueno, yo creo que en las empresas en que he trabajado nunca estuvo a juicio. Sé que hay muchísimas que sí, es un tema importante. No podemos negar el machismo que hay en el país, pero en otras ocasiones hemos llegado a tratar de incorporar temas que no son temas que corresponden a nuestra realidad. Lo vemos mucho en las empresas multinacionales, en las que tienes un director global de recursos humanos, igual que si sale una política global de finanzas, sale una de recursos humanos y hay que apechugar y hay que cumplirla
porque los inversionistas en los países en donde están esas empresas les exigen o les piden que tengan ese cumplimiento de esas normas. Y entonces yo creo que estas prácticas son buenas para esas empresas que tienen la capacidad de tenerlas, pero me cuestiono mucho, como siempre, yo viendo por los pobres, o sea, por las empresas medianas, por las empresas pequeñas, por las empresas mexicanas en las que he trabajado, que tú con un buen sentido del humor decías que lo que a veces faltaba era papel del baño, y eso es verdad. O sea, es una bronca continua en las fábricas, en las plantas, que haya, mi pelea toda la vida fue muchísimo más modesta, que tuviéramos el doble de baños de mujeres que para hombres, por obvias razones. Y lograrlo costaba Dios y ayuda. Entonces, creo que sí hay unos temas que son muy pertinentes, pero también creo que en algunos temas sí estamos como que comprando algún boleto que no nos toca a todas las empresas, vamos a decir. Esa es mi opinión muy general. Nos ilustrará mejor María Eugenia, que ha trabajado en una gran diversidad de empresas, desde bancos, retail, representaciones de bancos, que ha dado clases, entonces en laboratorios. Entonces ella yo creo que tiene más que yo, que he estado siempre en empresas fundamentalmente nacionales, en Grupo Val, sí tiene una visión un poco más rica de la que puedo tener yo, entonces más bien que nos enseñe ella, ¿no? Adelante, Maru, por favor. No, bueno, pues miren, en varios de los puntos que ustedes comentan, efectivamente tienen razón, porque muchas veces se convierte este tema de inclusión, diversidad y género en tener la estampita, la estrellita y pues ya lo lograste y síguele, ¿no? Y nada más vamos como que mejorando alguna practiquita durante el tiempo y vamos pues diciéndole a los corporativos que lo tenemos. Sin embargo, sí quiero decirles que bajo mi perspectiva actual, ¿no? Sobre todo de los últimos 10 años para acá, sí de repente en algunas asociaciones que pertenezco y por ejemplo en los bancos, ¿no? O de repente en industrias de tecnología, comentábamos los de recursos humanos, oye, ¿qué estás haciendo tú en estos temas de inclusión, diversidad y género? Pues me lo están poniendo como meta, yo no sé ni cómo masticarlo, tengo muchas dudas al respecto y aparte que hablemos en bandeja de plata, pues nuestra concepción y nuestros valores y educación fueron otros, porque esta es una realidad, ¿no? O sea, la gente que tenemos edades entre generaciones X y baby boomers, pues aprendimos a trabajar, a sobrellevar la cultura de una manera distinta de como lo están aprendiendo tanto los millennials como y qué más, los centennials, ¿no? Entonces, pues este tema que estamos hablando ahorita, no se crean, a mí me costó también trabajo empezarlo a aprender, ¿no? Empezar a aprender todo este multiconcepto de multigéneros que existen hoy en día, ¿no? Porque esto también es otra realidad, del respeto que está solicitando la gente que tengamos en las empresas y del respeto y de las políticas que tienes que ponerle en la empresa para que también la diversidad de las personas que llegan a trabajar contigo pues se respeten porque pues las políticas tienen que ser las políticas y cada corporación puede emprender pues lo que puede emprender. O sea, decirles, por ejemplo, que yo poner un baño que sea multigénero, ¿no? Aquí en la empresa, pues yo no tengo el espacio, ¿no? Para ponerlo. Y si a duras penas de repente llegamos a tener en cada piso un baño de género masculino y género femenino, pues bueno, a duras penas y se logra esto y las colas a veces se hacen largas, ¿no? Pero pues bueno, empecé de cero estudiando estos temas, ilustrándome y pues viendo para empezar qué era la diversidad, qué era la inclusión y qué era la equidad de género, porque pues la equidad de género sí me quedaba a mí bastante clara, ¿no? Entonces de repente yo decía, pero ¿qué es la diversidad y qué es la inclusión? Entonces voy a poner ejemplos así como que son los que la ONU dice acerca del tema, ¿no? Y pues la inclusión que es tener en tu plantilla de colaboración todo tipo de géneros
y todo tipo de etnias, de razas, de multiculturas, de personas con discapacidad, cualquier tipo de personas, ¿no? Pero de repente te pones a pensar, ¿y cuál es la diferencia que existe con la diversidad, ¿no? Porque pues caemos en el mismo concepto. Podemos decir, no, pues yo soy diverso porque tengo una persona que habla náhuatl, por ejemplo, hablando en nuestro país, o que viene del extranjero, o que es una persona con cierto tipo de discapacidad, pero dentro de esos grandes rubros que estamos hablando así a grosso modo, pues existe un grupos, ¿no? Subgrupos dentro de ellos, y entonces empezar a llamar a las personas con discapacidad por la discapacidad que cada uno de ellos representa. Por ejemplo, una discapacidad motriz y no decir, lo voy a decir con todo el respeto del mundo porque estos conceptos ya no me los permito decir, pero por ejemplo, utilizar, fíjate que esta persona viene en silla de ruedas, ¿no? Si no tienes que utilizar términos como esta persona tiene una discapacidad motriz, o no puedes decir esta persona está ciego, sino esta persona tiene una discapacidad de invidencia. Entonces, es desde aprender otro vocabulario, es desde sentarte en la silla y de repente pues atender a personas que vienen de la comunidad LGBT más, ¿no? Porque hay miles de otros géneros que capaz ponemos en cuestión, que capaz ponemos, pero bueno, el tema de la diversidad, la inclusión y la equidad de género significa, en pocas palabras, tratar a la persona como quiere ser tratada la persona, ¿no? Hay reglas generales para ello. La empresa puede poner sus reglamentaciones también generales. Y en México existe la única reglamentación que existe en nuestro país que sea de libre albedrío, es decir, que tú no te tengas que adscribir por cubrir alguna connotación jurídica, es la norma 025, ¿sí? La norma 025 salió aproximadamente hace más de 6 años, se empezó a filtrar desde gobiernos anteriores, pero esta norma, realmente lo que decía Enrique, pues es mucho reglamentaciones que han existido durante toda la vida, ¿no? El respeto a la persona, el respeto al derecho en el trabajo, el tener un mobiliario y un equipo ergonómico, que ahí sí podemos poner esto en entredicho porque hay muchos lugares en México que pues a veces hasta en una caja de cartón se sienta la gente, ¿no? Pero bueno, una serie de condiciones que tienes que dotar a las personas que trabajan contigo a fin de que se sientan que son respetadas en el ambiente de trabajo. Eso es a grandes rubros lo que yo les puedo comentar y surgirán de aquí una serie de preguntas y que podemos conversar con todo gusto dentro de lo que sé, porque como les digo, sigo aprendiendo de este mundo todos los días, ¿no? Pues de repente ya salió un género diferente y de repente pues alguien puede venir al centro de trabajo con una vestimenta que tal vez pues tienes que reglamentar porque tu cultura organizacional pues no lo permite o sí lo permite, pero hay un ámbito enorme en estos temas. No sé si quieran apuntalar sobre algo de lo que les he ido comentando. Y con mucho gusto, Maru. Fíjate que nuestro compañero Jesús Garnica, que está ahorita en Monterrey en un curso, nos Ujú. decía, oye, ¿tú crees que la imposición por parte del gobierno de una cuota porcentual de inclusión dentro de las empresas creará en realidad una cultura de solidaridad y una forma auténtica de humanizar el trabajo? O sea, ¿cómo ves esto de que el gobierno quiere imponer una especie de cuota porcentual de inclusión en las empresas? Mira, te comento, te digo, la norma 025 es de libre albedrío, o sea, la empresa dice, yo quiero certificarme hasta ahorita, ¿no? Eso es en lo que vamos. O bien, pues si no me certifico, no pasa nada. La empresa donde yo trabajo actualmente buscamos certificaciones y buscamos
cómo empezar este camino y lo que más se nos hizo viable fue certificarnos en la norma 025. Y les voy a decir aquí entre nos una cosa muy simpática, pero cuando fui a recibir el galardón por parte de la Secretaría de Trabajo y de Mujeres, yo veía a las empresas y decía, pues qué raro que no hay empresas privadas, porque la verdad es que yo iba con una colega de trabajo y yo a recoger el premio, decía, qué raro. Pues sí, pues es que como no tiene una normatividad todavía obligatoria, pues no. Esto de las cuotas, Alfredo y Enrique, yo he adscrito junto con mi equipo de trabajo a la empresa en la norma 025, pero yo no creo que las cuotas sean el mejor camino. María Eugenia Rico. Sin embargo, te tengo que decir que ahora tuve la oportunidad de participar en el Global Summit of Women que se llevó a cabo en Dubái. Acaba de ser. Es un foro que se lleva año tras año después de hace 33 años a nivel mundial. Yo llegué diciendo esta tesis. No, para mí el tema de las cuotas no garantizan el camino porque también si tú pones un tema de las cuotas, pues quién sabe a qué talento contrates, ¿no? Y también a mí me da un poco de miedo, pues sesgar el tema de reclutamiento y selección, porque también podrías decir que estás haciendo desigualdad con los hombres, ¿no? Solamente por llenar una cuota. Entonces, pues, ¿de qué equidad estamos hablando, ¿no? O de qué inclusión estamos hablando. Pero en el foro mundial, te puedo decir que la gran cantidad a nivel mundial de países desde Estados Unidos, México y hasta participamos algunas participantes de Brasil, otros de Argentina, Centroamérica no participó, muchos países de Europa, muchos países de Asia eh, eh, y casi todos los países coordinaron que sí son las cuotas. Sigo pensándolo, yo en lo personal, ¿no? Y a mí me ha funcionado, sí, seguir reclutando y seleccionando por talento. Y te puedo decir algo más álgido todavía, ¿no? La empresa donde yo trabajo, que es el Buró de Crédito, es una empresa que casi toda la industria nos conoce bien feo porque dicen, ah, ya te reportaron en Buró de Crédito, pero nosotros somos como una Big Data Company, ¿no? Somos una empresa de bases de datos. Realmente nosotros no negamos ni otorgamos créditos. Los que dan u otorgan créditos, pues son cada una de las instituciones otorgantes de crédito bajo sus políticas de crédito. Nosotros lo único que hacemos es tener bases de datos y filtrar esas bases de datos y dotarles al sistema crediticio mexicano. Sin embargo, ahí te pones a pensar, ¿no? Por ejemplo, si yo tratara de incluir cuotas, ¿de dónde saco gente? Porque si ustedes piensan ¿qué cantidad de mujeres estudia carreras STEAM por sus siglas en inglés, que son científicas, tecnológicas, ingenierías y matemáticas? En nuestro país es que no llega ni al 3% de los estudiantes, ¿no? Entonces, hay un camino larguísimo por recorrer. Les puedo decir que de cada 100 postulaciones para una vacante de ingenieros, me llegan 7 o 10 currículums de género femenino, ¿no? Entonces, pues meter cuotas o no meter cuotas, ¿no? Porque te quedas sin tener la plaza en el lugar de trabajo, hablando de pues instituciones que se dediquen a analytics, a matemáticas, a ciencia de datos, está bastante complicado, ¿no? Yo no creo que se humanice la labor a través de la inclusión de cuotas. Por supuesto que la labor se va a humanizar como ustedes y yo lo estudiamos, pues a través de la humanización del trabajo.
¿no? En relaciones industriales eso es lo que nosotros estudiamos y también del respeto y de la tolerancia y de ciertos factores que se tienen que tener alrededor y de las reglamentaciones, porque eso no hay manera de sustituirlo, ¿no? Pero pues no nada más a través de las cuotas, porque entonces ¿de dónde sacas talento? Eso es lo primero que yo te podría decir, ¿no? En México, para llegar a un tema de cuotas, pues tendría yo que contratar pues gente que no es ingeniera, ¿no? Para llegarte a lo que pide la norma, que es un 40-60 de mujeres, 40% de género femenino y 60% de hombres. Ujú. Entonces, desde ahí empieza la disyuntiva, ¿no? Partimos. Sí, Enrique, digo, adelante. es un asunto que se les plantea ahora a las empresas y que tiene un contexto más amplio cultural, ¿verdad? Entonces también ahí depende mucho de los juicios que están haciendo para eso. A mí me También. daría una pena terrible el decirle a una ejecutiva, oye, para cubrir la cuota de mujeres en el Imagínate. consejo, quedas promovida. Porque yo creo que sería una falta de respeto para ella, porque la estoy eligiendo no por lo que sabe, sino por el sexo o por Por una supuesto. norma que me impusieron de fuera, y Por la dejaría supuesto. mal delante de todos sus compañeros y sus compañeras. A ti y a mí nos ha tocado, yo por lo menos en la industria de retail, nos ha tocado trabajar con muchísimas mujeres ejecutivas. Y yo cuando tuve esa responsabilidad siempre decía, a mí tráeme el mejor, no me importa si es hombre Claro, o si es mujer o qué haga. O sea, puesto. yo no le voy a preguntar a la gente su vida privada. No sé si uno que tiene los 18 géneros que ahorita provisionalmente han puesto en España, mañana lo cambia, porque además es completamente fluido. Y entonces yo no puedo hacer una estrategia y toda una cosa preguntando a cosas que no son de mi incumbencia. Yo tengo que respetar, en mi concepción, a todas las personas, Así absolutamente es. a todas, como sea. Y Así en es. función del trabajo que tienen que hacer, yo debo hacer mi mejor esfuerzo para que Ujú. se acomode ella la empresa y yo acomodarme él. Por, Incluso por supuesto. en muchos lugares, tú lo sabes, o sea, hay muchas empresas que tienen gente trabajando con capacidades diferentes, que se les llama ahora, con personas que tienen algún problema Una de, visual, de discapacidad. capacidad, de Ujú. algún otro tipo, pero hay muchos trabajos en las empresas que se les pueden dar y son unos Sí. excelentes trabajadores, mejores que Claro, también. Entonces yo claro. creo que la visión de recursos humanos va más por eso. Claro, hay una presión tremenda cuando tú eres el director de recursos humanos y del corporativo de fuera, un sueco o un noruego o un danés Ujú. o un americano te están hablando de cosas que aquí no existen, o sea, que la realidad no sea. Por ejemplo, tenemos en los países que han sido más avanzados en esto, hay cosas que son paradójicas, pero por ejemplo, en Suecia, que es donde ha Ujú. empezado toda esta revolución desde los años 30 y 40, Sí, sigue siendo mayor el número de varones que van a las carreras de ciencia y tecnología que mujeres, cuando tienen perfecta libertad de elección. claro. También hay algunos factores que están un poco más allá de eso, que no entendemos, y que yo creo que en México eso va a llegar, pero nos falta tiempo. O sea, Muchísimo, falta tiempo. muchísimo. Pero son cosas que cuando las quieres forzar, a lo mejor estás produciendo un efecto contrario a lo que quieres lograr. Yo todas mis hijas son científicas y nunca hemos tenido Totalmente. ningún problema, ¿verdad? Pero sí, cuando ves el contexto del país, dices, Ujú. si tengo que cubrir cuotas de cualquiera, ¿eh? Porque al rato va a ser la cuota de quiénes son de Morena, quiénes son del PRI, quiénes son del PAN y quiénes son del PUP. Entonces, si empiezas a rizar el rizo, te metes en un problema, como tú lo decías, ¿a quién Sí, contrato? O sea, ¿cómo sí. le Y hago? fíjense un dato que también yo en el Foro Mundial que acabo de regresar es verídico y les puedo mandar la imagen. Cuando la presidenta del Foro Mundial se paró a hablar, ahorita que estabas tú hablando de partidos políticos, sin apolitizarme ni absolutamente nada, pero ¿sabes cuál es el lugar de México en curules gubernamentales? 4. O sea, lugar 4 que Sí, tienen mujeres ocupando. Y entonces yo me quedé de a 6, porque yo dije, seguro es Italia, y le pusieron la bandera de México, ¿no? No, la no lo canción podía del creer. pájaro.
de verdad, y me paré y efectivamente es México. Y entonces ahí te cuestionas mucho, y la iniciativa privada, bueno, imposible, ni siquiera aparecía en los listados a nivel mundial, ¿no? Pero entonces te pones a pensar muchas de las dudas de las que estamos hablando nosotros ahí. ¿Habrá sido por talento o habrá sido por cuota, no? Y de ahí se desprenden una serie de vicisitudes que podemos estar aquí platicando, y que no necesariamente van a humanizar los centros de trabajo. Sabes que ahora, por ejemplo, los partidos políticos le están pidiendo al INE que no, Ujú, que quite lo de las cuotas obligatorias en candidaturas, porque ujú, para las candidaturas de elecciones hubo un primer momento en que se dijo al 50%, luego ujú, dijeron no, 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 al 60% y 40%. Y luego ujú. se dio el caso de las Juanitas, Sí, mujeres que las humillaban haciéndolas parecer como candidatos con una y carta nada, firmada de que a la semana siguiente renunciaban. Y luego totalmente. también situaciones tan lastimosas como que se ha prestado, incluso ya hay casos documentados en México, de personas que deciden cambiarse de sexo para poder entrar en una lista por una u otra razón. También. Pues ahí también la inmadurez que tenemos como sociedad, y la dificultad que nos ponen a las empresas o al que quiere emprender Ujú, todas estas ideas. Por eso yo creo que en el sector público pueden tener cierto juego, pero cierto juego, porque si tú también te piensas a ver, por lo menos en las secretarías con las que yo trabajo, esas cuotas ujú, no se cumplen. O sea, y yo claro. creo que es porque falta tiempo, la industrialización del país es todavía pequeña, las universidades todavía tienen problemas para dar lugar a que el que quiera estudiar la carrera que quiera la puede estudiar. Eh, Ujú, Tanto por la situación pasado, el que tengas el talento, pero pasado ujú, también el género o el sexo o los gustos o las aficiones de las personas, ¿no? Entonces yo creo que también que esas, que a lo mejor, ¿te acuerdas también, por ejemplo, que en por lo menos en el contexto hispanoamericano, de todos los que hablamos español, ujú, la mujer ha tenido un trato siempre muy diferente al de los países sajones? Tú sí. sabes que hasta hace muy poco tiempo la señora que se casaba con el señor Robert Taylor era la señora Robert Taylor. Las, Perdían sí, el lo nombre y sé. pedían el apellido. Aquí era más D, ¿verdad? Porque era la señora D. Sí. Ahora ya le quitaron el D y no hubo ninguna revolución. Ya todas las Pero señoras. ahora es hasta ofensa, Enrique. O sea, Así es. Pero eso entró con mucha naturalidad en México y eso pues no hizo sí. ningún ruido, no se requirió ninguna ley ni nada. Todo el mundo dijo, Ujú, esto es una tontería, vamos a ponerles como están claro, las fechas del asiento y se acabó, ¿no? Entonces, claro. bueno, son yo le veo estas aristas difíciles de manejar a esta situación, ¿no? Sí. Son complicadas. Sí, sí, Sí. Alfredo, te escucho. Si hablamos de selección de personal, todo Ujú. proceso de selección de personal es un acto de discriminación. A final de cuentas, una selección de personal es a quién elijo y a Claro, quién no elijo. vas a Entonces elegir a uno. es un acto de discriminación. Sí. ¿Qué opinas tú de esta práctica que están haciendo ahora? Decir, oye, para que no discrimines tanto, procura hacer tu primera entrevista a ciegas. ¿Por qué? Porque va a ser muy diferente que tú puedas escuchar a una Ujú, persona y que tal ujú. vez está en silla de ruedas, Sí, pero puedes tener una opinión diferente de él en esa primera entrevista, o alguien que tiene una discapacidad, o alguien que es muy feo, o alguien que es sí, muy moreno, o sea, porque hay que sí, ver, normalmente las gentes que hacen selección de personal, desafortunadamente tratan de contratar a gente que se parezca a ellos. sí. Y a veces los logros y todo eso quedan un poquito en segundo plano. ¿Cómo ves estas prácticas? No, yo estoy totalmente en contra de eso y te voy a decir porque mi más grande maestra en estos temas de personas con discapacidad es Gabriela Medina de Manpower. Ella es la directora de la Fundación Manpower, ¿no? Y ella lo primero que me dijo fue, ve si tu centro de trabajo tiene la potencialidad de que tú metas a una persona con cierta discapacidad. Miren, les pongo este ejemplo. El edificio donde nosotros estamos es un edificio que se encuentra aquí en Polanco, muy bonito, lo que tú quieras, pero las calles de Polanco, las rampas para llegar al edificio,
El ascensor para subir no tiene ni el tamaño que tiene que tener un ascensor para que una persona se movilice con una silla de ruedas de manera autónoma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en qué se convierte la persona con una discapacidad? Deshumanizas a la persona. ¿Por qué? Porque la tienes que ayudar, ¿no? Y cualquier persona en este mundo, y bajo términos también de la ONU, es que cualquier persona tiene que estar plenamente desarrollada y ser libre, ¿no? Entonces aquí vienen muchas aristas que yo creo que también tenemos sobre la mesa las personas de recursos humanos. Un camino fácil no lo es, porque muchas veces, como decía Enrique, que si los consejeros, que si el corporativo de otro país te lo dice, pero también tienes que estudiar lo que es posible para ti y lo que no, ¿no? Yo, pues aquí decidimos no irnos por ese camino, ¿no? Aquí decidimos después de esa consulta irnos tal vez por contratar a una persona que tuviera una disminución auditiva o una disminución visual, porque no contamos con los medios para tener un braille o para tener una serie de cosas y desafortunadamente que eso no tendría yo por qué decirlo, porque yo tengo una hermana con polio y viví toda mi vida con este tema desde que soy chiquita, ¿no? Y ella, que es una persona maravillosa, se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos, se los juro, para triunfar en el mundo de la historia del arte, ¿no? Así fue su vida y es una persona maravillosa. Pero bueno, el tema es que este país aún no está preparado. Entonces, metes a una persona para después deshumanizarla, ¿no? Y ponerle sobre, por ejemplo, en una silla de ruedas, las carpetas, ¿no? O la bolsa de la jefa para que la lleve a otro piso. Y entonces ahí, pues caes en la cuenta que, a ver, pues no es el carrito automático, ¿no? Si es una persona que tiene que utilizar esa herramienta para moverse, como tú utilizas tus piernas. Pero es como si a ti cada vez que bajas a un piso te dieran 20 paquetes para que los estés llevando, ¿no? Ahí entraríamos en otro contexto. Entonces, nos falta mucho por aprender sobre personas con discapacidad y sobre personas también de otros géneros, ¿no? Es un mundo impresionantemente amplio, ¿o no? A mí, por ejemplo, este tema de género neutro, sinceramente tuve la oportunidad de hablar con una persona de género neutro porque la persona que nos capacitó al comité, ¿no? De inclusión, diversidad y género aquí en Buró, yo le decía, ¿me puedes poner todo del libro de texto? Pero no te comprendo, o sea, ¿por qué no la comprendía? Pues porque no es mi realidad, yo nunca lo he vivido y yo soy una persona totalmente heterosexual. Bueno, por lo menos hasta ahora, por ahí ya no se sabe No, después, ¿cómo? pero hasta ahora soy totalmente heterosexual. Entonces, me hizo favor de invitar a una persona maravillosa y de verdad ahí se me quitaron parte de los juicios, una persona de género neutro que me explicaba su historia, ¿no? Y pues me explicó en pocas palabras que ella se había concebido como lesbiana, ¿no? Entonces se casó con, con otra persona lesbiana, pero ella se sentía muy infeliz. Y entonces pasaba y pasaba y pasaba el tiempo, trabaja en una empresa internacional y un día fue a Colombia en donde escuchó a una persona de género neutro. Y entonces en ese momento le hizo clic en su cabeza y dijo, pues yo soy eso, ¿no? Que nunca lo he descubierto en mí. Entonces regresa, le dice a su pareja, que ya era su esposa, ¿no? Oye, pues, ¿qué crees que yo voy a hacer ahora género neutro? Y pues la esposa, con justa razón, le dice, ¿y yo dónde quedo? No, pues es que sí estoy enamorada de ti, pero pues ahora no quiero que me pongan ningún género, ¿no? Y yo le preguntaba, pero ¿cómo? O sea, es que no te comprendo. Y muy, muy, muy afable la persona, la verdad, porque contestó todas mis dudas y puede ser muy intrusivo. Pero ella me decía, no, es que a veces pienso como un hombre, a veces pienso como una mujer,
a veces me gusta ser tratada como un hombre, a veces me gusta ser tratada como una mujer, cosa que todavía para una persona heterosexual como lo soy yo, pues me cuesta muchísimo trabajo, lo hablo a título personal, ¿no? Porque esto es mi juicio de valor, ¿no? Que yo tengo. Este, pero pues poco a poco he llegado pues a comprender este mundo tan diverso que tenemos hoy, ¿no? Y que de repente dices, híjole, pues le entramos o no le entramos, ¿no? Por ejemplo, cuando también la empresa se certificó, hay una certificación que maneja una asociación que se llama ADIL, que es la Asociación de Diversidad e Inclusión Laboral, ¿sí? Esta asociación, pues es para certificarte en infinidad de géneros, ¿no? Y en respeto hacia la comunidad LGBT y más. Y entonces el presidente de ADIL, que también ha sido mi maestro en todo este tema, me decía que a veces que si yo iba a poner dentro de mi código de ética y algunas pautas que reconoce pues las normativas y todo eso, la vestimenta con diversidad de género, ¿no? Y le dije, no, imposible. No, 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 imposible, porque si de todas, si para empezar, hoy nos cuesta trabajo a nosotros, los líderes de nuestras edades, hablar de este tema, ahora no me imagino que llegue al centro de trabajo una persona que venga vestida pues con falda, ¿no? Y que existe, o con tacones, y bueno, pues eso existe, estas personas tienen el derecho de vestirse como ellas quieran, pero sí tienes que poner ciertas reglamentaciones en tu centro de trabajo también, ¿no? Y entonces me decían, no, bueno, es que esas empresas son las pro, de las pro, de las pro. Le dije, no, bueno, qué bueno, pero yo no puedo competir, ni se me ocurre competir con esas empresas porque mis líderes y yo misma, pues todavía no concibo ese mundo, ¿no? Que capaz en 3 años estamos nosotros volviendo a hablar y decimos que es de lo más natural, pero sí son muchos cambios, muchas cosas que tenemos que comprender en nuestro nuevo mundo del trabajo. La otra vez, una de las personas que trabaja conmigo, una persona pues de género que la verdad no me lo ha confesado todavía cuál es su género, pero le preguntó, acababa de entrar a trabajar con nosotros y le preguntó, oye, nosotros estamos certificados en la norma 025 y estamos y en ADIL, asociados a ADIL. Sí, sí, pues sí, es así. Oye, ¿puedo traer las uñas pintadas? Entonces, pues viene esta persona, viene aquí a mi oficina y me dice, pues me preguntó esto en el curso de inducción, Mar. Le digo, no, no, ¿sabes qué? Pues sí, mándamelo, ¿no? ¿No? Entonces, pues para mí sí fue una conmoción porque pues ese tipo de preguntas antes no las escuchábamos, ¿no? O sea, y entonces le di mi primera pregunta, pues después de recibir a esta persona y demás, le dije, obviamente no era mujer, ¿no? por las uñas pintadas, le digo, pero platícame, o sea, ¿por qué quieres traer las uñas pintadas, no? O sea, porque ahora ya no es no puedes. ¿Qué pasa? Imagínense una empresa tan especializada como la que trabajo yo ahorita. Si se te va ese uno que conoce Cassandra o Neo4j, son unas cosas extrañas que suceden ahora en el mundo de la tecnología y que no les puedo hablar tan ampliamente, es que en México solo hay 4, ¿no? Y aparte no hay escuelas en México en donde puedas aprender eso. Entonces tú lo casaste, tú lo reclutaste, tú lo tienes dentro de tu pool de talento y pues todo el mundo lo anda contraofertando, ¿no? Pero vamos a suponer que esta persona de las uñas pintadas haya sido esa persona. ¿Y quién te hace la labor, no? Que te hace el Neo4j, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Entonces, pues todo lo que hables tiene que ser con mucho tacto, con mucho cuidado, porque pues si no, se te provoca una rotación espeluznante, ¿no? Y yo les puedo decir que la plantilla laboral que ahorita tengo, yo de verdad, o sea, le estoy hablando de una empresa que tiene 28 años de formación y que ha manejado el crédito de este país, pero ahorita tengo una plantilla de casi el 50% de millennials y centennials, ¿no? Y que las grandes tecnologías de hoy la verdad es que ni los baby boomers ni los X lo sabemos.
¿no? Entonces, aquí entra esta también dependencia un poquito del talento que tienes y de cómo manejarlo. Entonces, ahí lo vamos sobrellevando, ¿eh? Difícil está, pero también tienes que ser lo suficientemente tajante de tratar de convencer a la persona, mira, pues ¿cómo la ves si aquí a las 2 de la tarde el viernes, que tenemos los viernes cortos, tú te pintas las uñas, ¿no? Y pues ya sales y pues ya traes las uñas pintadas. Pero, por ejemplo, el tema de los tatuajes, el tema de los piercings, hace 13 años que yo entré aquí, bueno, era un tema que no era discusión, ¿no? O sea, es no, como en el sector financiero y vamos a atender a los bancos y eso, imposible. Es que si no, hoy no contrato, se los juro. Es que no. Ahora, he puesto normas, ¿no? O sea, oye, pues por lo menos aquí utiliza tu camisita, ¿no? Los viernes, pues sí, vienen de manguita más corta, pero pues hay gente que tiene hasta tatuadas las manos, que tiene, entonces, pues sí, en la entrevista de trabajo, pues vas observando todas esas cosas, pero dices, caramba, es la única persona que he encontrado en 6 meses de reclutamiento. Entonces, hijo, viene otro tema ahí de difícil discusión, ¿no? De para dónde lleva esta política, cómo convencer a tus líderes de aflojar un poquito la cuerda y de ir midiendo tus métricas de recursos humanos y saber tu lugar, ¿no? Pero sí, en definitiva, yo no creo que todo tiene que ser para todos y la misma gente de diversidad, inclusión y género te lo dice. No todo es para todos. Es un error pensar que todos somos iguales. Y no lo digo por la peyorativa de la palabra ni por ofensa. Es que las personas no somos iguales. No es por escalas sociales ni nada de esto, sino es que todos somos diferentes. Entonces, pues tampoco puedes tratar a todos por cuotas, por segmentos, porque entonces, ¿en dónde acabas, no? También en una despersonalización de que todos somos parte, por así decirlo, de un ganado, ¿no? O sea, o de qué, o sea, entonces sí es una discusión muy, muy amplia sobre el tema. Yo trabajé en una empresa, como dice Enrique, pobre, 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 en Tepeaca, Puebla. Teníamos cerca de 600 trabajadores y teníamos Ujú. una comunidad homosexual bastante grande, porque además son muy gregarios, Ajá, son muy amigos entre ellos y se van jalando, ¿no? Y sí. teníamos un problema para el uso de los baños. Ujú, Y nuestro gerente de planta, una persona muy sabia, hizo ujú, una decisión, dice así, salomónica, dice, miren, hay dos baños. Los ujú. que tienen pene van de este lado y los que no tienen pene van del otro lado. Al género al que se quieran asumir ustedes no me interesa. Simple y Sí, sencillamente, tienes pene, vas a este baño. No lo sí, tienes, pasa al otro baño. pues Y sí. se acabó el problema. ¿Por qué? Porque era imposible el poder hacer una discriminación, porque Ujú, si es que yo me siento mujer y estoy en proceso, pero ujú. no me genitalmente todavía tengo el otro, y a lo mejor a la Sí, hora de que voy al baño se van a molestar las otras, porque se van a claro. sentir. Entonces, ¿sabes qué? Era muy fácil. ¿Tienes o no tienes? Y eso era lo más Muy claridoso, muy vamos. claro, muy Pero, brutal, pero muy claridoso. Yo creo que Pues esto sí. en pero cualquier hay foro un mundial vas poco, para afuera. sí, no, pero hay un poco la solución. Yo pensaba también en todo esto que nos dice Maru, qué complejo es. Yo también me iba un paso atrás. O sea, a mí me pones nada más en tu solicitud el sexo, no el género. Y el sexo es biológico, lo Pues tienes hasta en sí, tu última molécula de ADN. Por más sí. tratamientos que te des, por más cuerda que te den, por más psiquiatras que tengan, tú vas a tener el sexo. A mí dime ese. Y lo demás, yo te doy el trabajo, porque ya las decisiones tuyas que tomes ya no me interesan tanto. O sea, yo Claro, respeto a las personas y si tienes estas habilidades, este caso que describes de esos especialistas es como cuando tienes que contratar un artista o una sí, vedette. Dices, pues sí, es una vedette. Entonces la sí. pregunta siempre es, oye, ¿y la vedette va a generarme los ingresos de su exclusividad? Y si dice sí, pues se la doy y va para Es que adentro. sabes Y que va para adentro, Enrique, ¿no? saben que Enrique y Alfredo, este mundo ha avanzado, las empresas tecnológicas, yo Uh tuve la oportunidad, han avanzado a pasos, o sea, de verdad que
A mí cuando ya llega el director de tecnología y me dice, pero ahora necesito esto, pero ahora necesito el otro. ¿Y con qué se come eso? O sea, ¿de qué me hablas? ¿De qué? Porque de verdad, yo sé apenas sé Word, Excel y PowerPoint, sí me explicó, y de repente te empiezan a hablar en estos lenguajes y en estos softwares, y bueno, con la pandemia lo vimos todos nosotros, con el uso del Zoom. Yo, que soy una persona que aquí tenías que trabajar presencial y esto y el otro, porque la base de datos, pues por supuesto que no se puede salir y la seguridad de nosotros es lo más imprescindible, ¿no? Es la cultura de nuestra organización. Y a marchas forzadas, pues camínales sistemas y prepárales conexiones remotas, porque ni modo que nos quedáramos sin trabajar tanto tiempo, ¿no? Y sin operar. Y se logró, pero pues yo no sabía Zoom. Yo no sabía Teams, yo no sabía todas esas cosas y pues voy en pañales, ¿no? Pero estos cuates y estas chavas que ahora saben todas estas tecnologías, ¿qué les digo? Pero la inteligencia artificial con la nube y con el planeta y con el este y con el otro, y es una combinación de cosas que de repente se meten a estudiar un curso en la India, por ejemplo, ¿no? Y entonces se certifican en la India, pero pues son mexicanos, porque aquí hay mucho talento tecnológico, ¿eh? En este país. Y mucho talento que se exporta, desafortunadamente, y lo pongo así, porque no es aprovechado en este país, sino lo utilizan empresas transnacionales con grandes puestos y con grandes incrementos salariales, que vete tú a saber también, hablando de sueldos y salarios, en dónde vamos a quedar con las compensaciones, con esta volatilidad salarial que ha habido de estos puestos tecnológicos y analíticos. Pero miren, vámonos unos pasos atrás. Yo tuve la fortuna de emprender Volaris, ¿sí? Este, siempre se lo digo a Enrique Beltranena, que fue mi maestría, doctorado, posgrado, porque yo venía de un laboratorio, había trabajado en el sector financiero y de repente entro y digo, qué padre trabajar en una startup. No, bueno, ¿dónde consigues pilotos en este país? Es que fíjate, ¿no? O sea, era una cosa, y bueno, sin prestaciones y sin ciertas cosas que tenía un startup en ese momento, ¿no? De verdad, es que si no conseguías al piloto y al personal de tierra, pues no operas, pues no vuelas, ¿no? Y definitivamente la técnica que terminamos haciendo fue que me iba yo con mi grupo de reclutadoras al aeropuerto, bueno, al primer aeropuerto que No tenía. está solo uno. Sí, a los vuelos de las 4 de la mañana, que venían de Europa, de Asia y todo. Y pues íbamos guapísimas, eso sí se los garantizo, porque era mi marketing. Si no nos separaban los pilotos a hablar con Claro. nosotros. Entonces, de fama tienen, ¿verdad? Pero bueno, entonces me iba yo y pues bien guapas nos acercábamos. Oye, ¿de dónde vienes, capitán? Que no sé qué. No, pues que, te invitamos a desayunar. No, 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 yo ya quiero llegar a mi casa. Es que te queremos para emprender una empresa de aviación y bla, bla. Bueno, contratamos al pool, el pequeño pool de pilotos. Y después, pues síguele contratando. Hasta que llegamos a se me ocurrió a mí, le dije, es que es una escuela de pilotos Volaris, ¿no? Entonces, por la ley de aeronáutica civil, aquí tienes que tener 400 horas de vuelo, si no, no puedes comandar un avión, ¿no? Pero ¿de dónde encuentras un chamaco que acaba de salir de la escuela de piloto, que aparte es carísima y que aparte todas las cosas que tienes, pues para estudiar? Entonces, pues no había de otra. Iba con el piloto, iban tomando sus horas de vuelo y aprendiendo para poder pilotear después, ¿no? Aunque técnicamente ya sabían pilotear. Pero ahora imagínense hablar de esos temas hoy en día. ¿De dónde sacas pilotas, que sí las hay, ¿no? Pero poquitísimas, ¿no? Entonces depende del segmento, depende de la industria, depende de la cultura, depende de tantas y tantas cosas. Y lo que sí les aseguro es que yo le dije a la dirección general y al grupo de directores, a ver, estos son los puntos positivos y estos los negativos. Y si le entramos parejo, ¿eh?
porque tienes que cambiar y aprender, pues desde cero todo este mundo. Tienes que tener cuidado con lo que hablas, cómo lo hablas, bla, bla, bla. Y sí nos costó bastante trabajo, ¿no? Llegamos al consenso, pues sí le vamos a entrar. Pero fue un aprendizaje, pues bien fuerte y desde cero. Y obviamente cuando existen estos temas que yo pues sigo estudiando, y por eso yo, Alfredo, lo decía en el diplomado, ¿no? Es que una persona que se dedique en una empresa a esto, pues le va a llegar a alguien diciéndole, oye, puedo traer las uñas pintadas, oye, puedo traer un vestido, oye, puedo traer, y pues tienes que tener la habilidad o la sutileza de también decirle las prácticas corporativas y las políticas que tú tienes en tu organización para que pues la persona se trate de adaptar o simplemente pues se vaya y no cuadre con tu cultura, ¿no? Entonces es un mundo amplísimo. Entonces, pues cuotas, regresé de Dubái, todos dijeron que sí, sigo teniendo todavía mis dudas. Sí es cierto, y se los digo caballeros, que ser mujer en un mundo empresarial cuesta trabajo la sucesión, ¿no? Eso es cierto. Sin embargo, también creo que la mujer tiene que prepararse, tiene que letrarse para dar ciertos argumentos que tengan esta audacia, ¿no? De convencer, siempre hablar, ¿no? A veces a mí me ha tocado estar en juntas y alzar la mano y pues no me dan la palabra, ¿no? Y yo sigo alzando la mano hasta que me dan la palabra, ¿no? O sea, o si me callan, y pues decir, oye, perdón, estoy hablando, déjame terminar y decir pues lo que yo quiero decir, ¿no? Pero también la mujer tiene que cambiar sus estilos, ¿no? Porque, a ver, de repente esta necedad de la mujer, y lo expongo aquí abiertamente, ¿no? De repente estás en juntas y dices, Dios mío, pero ya hablamos de ese tema hace 800 horas y tú sigues neceando con este tema y entonces, pues los caballeros se desesperan. Entonces, también aprender en dónde soltar tus comentarios, en dónde ser audaz con tus comentarios, y cómo obtener también ese respeto que tanto buscamos, ¿no? Entonces, yo soy un poco más equilibrada en todos estos temas. No soy feminista para nada. Me ha costado mucho trabajo lo que he hecho. Sí, 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 pienso que todavía hay mucho que caminar en el mundo de equidad corporativa, ¿no? Pero también la mujer tiene que darse su lugar por sí misma, ¿no? Y después que los demás empiecen a otorgárselo. También lo creo. Eso sin lugar a dudas, Margot. O sea, yo creo que hay mucho talento despreciado. Y también son circunstancias, pienso que históricas. Durante mucho tiempo el trabajo era más que nada trabajo industrial en las Claro, empresas. Y eran trabajos que requerían fuerza física. Y claro. afortunadamente hemos ido caminando a un mundo en el que la fuerza física es cada vez menos importante y Ujú, las capacidades intelectuales y de interrelación son muchísimo más altas. Entonces ujú. yo creo que eso también, esos cambios tecnológicos están dando la oportunidad de que se aproveche el talento humano, sea hombre o Ok. mujer, pero las Sí. mujeres yo creo que están súper calificadas para ciertos trabajos, muchísimo mejor que nosotros, y los que tenemos ya muchas horas de vuelo lo hemos comprobado, y que yo creo que se merecen y deben tener esos lugares y todos los lugares que pueden alcanzar. A mí, Claro, yo, alguna vez que tuvimos una discusión así, yo le decía, mira, a mí no me importa tener una directora general si es la que nos va a llevar a ganar dinero a todos. O sea, claro, que mañana claro. esté aquí, vamos a hacerlo por las personas que puedan. Y Ujú, entonces, con esa mentalidad y ayudando un poco, porque sí también tenemos rezagos que van desde la familia, ¿no? También tú lo ves socialmente, a lo mejor en las familias de más, menos tradición citadina, menos tradición profesional, hay culturas aprendidas que tardan más en cambiar que lo que están haciendo en claro. las clases medias o en las clases altas, donde ya estas cosas son completamente normales y desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Mm. Pero que requieren ese cambio. Y por eso hay que seguir trabajando en eso, que finalmente son formas de educación. Y también incluso en los países desarrollados se ha vuelto esto un tema de agenda política, porque Ujú, también el tema del lenguaje inclusivo es una ujú. complicación infinita para que Terrible. dicen que hay un 3% de personas que pueden tener esta situación y bueno, por eso vas a cambiar a la humanidad de 3.000 millones a que aprendan a hablar no solamente en un lenguaje inclusivo, sino a lo mejor variable con cada persona. Es una complicación enorme y eso Y yo creo sobre que se todo puede en decir, el lenguaje
en el lenguaje del español, ¿no? Sí, sí, sí. Que está terrible, porque todavía en el anglosajón, pues puedes como que globalizar ciertas circunstancias. Por cierto, me permito que aquí hice una guía Ajá, basada en el CONAPRED, que se las comparto con mucho gusto, porque sí, sí. yo también he tenido que aprender eso, ¿no? O Ujú. sea, o ahora hablas como gubernamental colaborador y colaboradora, pero yo mejor lo englobo en personas, ¿no? Es más Claro, fácil a todas nuestras claro. personas, pero sí es complicado. Estamos acostumbrados a hablar un lenguaje desincluyente, es la verdad. O sea, y Sí, ahora pero es hay el lenguaje también, que se habla y todas son personas. Mientras a la así persona la es, tratemos como persona y no así podemos es, discriminar a nadie, porque si así Dios es. no discrimina y esas personas están con nosotros, nuestra obligación es respetarlos, cueste lo que Claro, cueste. De claro. ahí a lo otro, ya no nos compliquemos de más. Pero bueno, pero también, como decía, es muy diferente si trabajas en una planta, como decía, Totalmente, que un edificio en Mítica o en Paseo de la Reforma, ¿verdad? Entonces, claro. ahí la habilidad del que esté responsable del mundo laboral es saber Ujú. adaptar, no despegarse de la realidad, pero tampoco conformarse con lo que hay. Luchar Así es. por que la realidad vaya mejorando, cada generación tiene que aportar y nosotros en eso tenemos que avanzar, pero también sin ideologizarnos demasiado, porque entonces Claro. perdemos el cliente y perdemos el negocio. Por supuesto, por Bueno, pues supuesto. Maru, no sabes cómo te agradecemos Ay, no. tu, este, tu experiencia y tu grandísima voluntad de cooperar con nosotros en estos temas que a veces son difíciles de tratar por Uy, experiencia y son difíciles de manejar, pero creo que es interesante el decir, tenemos que ir avanzando en ese mundo y la única forma es irlo conociendo. A mí Así es. el lenguaje inclusivo todavía me cuesta mucho trabajo. Me acuerdo que en la Ibero nos decían, ya no hablen de alumnos ni de alumnas, hablen del alumnado, hablen de Ándale. eso. Y entonces yo decía, ¿sabes qué? eso está más Discúlpame. fácil que hablar de los alumnos. Sí, 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 sí. Yo decía, ¿sabes qué? Hablo como quiero y con respeto y el que lo tome bien, bien y el que no mal. Pero te agradecemos mucho esto. ¿Alguna No, palabra de despedida, Enrique, para Maru? Hombre, Maru, pues muchísimas gracias. Yo creo que yo he aprendido mucho de lo que nos has platicado hoy y me quedo con la tarea de seguir aprendiendo. ¿Eh? Y pues enhorabuena y muchas gracias por compartir con nosotros tan amablemente esto. Muchas gracias, Maru. Muchas gracias, Maru. Bueno, no, Alfredo y Enrique, más yo de estar con grandes titanes que admiro tanto. Muchísimas gracias por escuchar. hasta luego. Muchas vale, muy amables. Estimados audiencia, los deseamos lo mejor en esta mañana, tarde o noche, a la hora que ustedes nos estén escuchando. Que la pasen muy, muy bien. Muy amable, muchas gracias.